Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo, a todos los llamados y escogidos desde lo más profundo de mi ser, que es el sentir de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que la presencia del Todopoderoso esté en ustedes para poder vencer toda oposición y la bendita luz y la presencia de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted para poder tener en todo momento la poderosa mano de Dios practicando los mandamientos. Prosigamos con la enseñanza número 12 de la primera epístola de Timoteo, capítulo 5. Vamos a seguir con esta enseñanza de las viudas, con el 13. Siempre le pido, bendito hermano de Dios, bendito hermana de Dios, la bendita Biblia en la mano para constatar siempre que esta bendita palabra es por Dios y sobre todo obediencia, hambre, honestidad, sinceridad, para que usted pueda entender este lenguaje, que es la única manera de poderlo entender. Así que prosigamos. Ayer nos quedamos en el 12, que estas mujeres viudas incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Acuérdense que vimos, bendito hermano y bendita hermana, sobre el matrimonio, que el varón cuando se casa tiene el mandamiento de Dios de amar a su mujer y de estar en todo momento trabajando para presentarla el día que venga Cristo Jesús sin mancha. Pero cuando la mujer se queda sola, cuando también en Efesios habla de has dejado tu primer amor o has quebrantado tu primera fe, primeramente el pacto del matrimonio, pero también el primer amor y la primera fe, fue cuando nosotros creímos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos, porque mi primera fe es cuando cualquiera de nosotros creímos que había un opositor, creímos que el mundo era Egipto o es Egipto, y creímos que para poder salir de ahí necesitábamos nosotros la muerte que nos trajo Cristo Jesús, la cruz, la separación del mundo. Entonces ya vimos que las viudas muchas veces, como la mujer Dios la utilizó desde un principio, las utiliza más para las concupiscencias de la carne. Y dice en el 3, también aprenden a ser ociosas. Ahora aquí vamos a fortalecer lo que estábamos viendo en el 11, en la enseñanza número 11 de ayer, y lo que estamos aprendiendo con estos versículos, porque en el momento en que deja de estar el marido y se quedan solas, empiezan en sus concupiscencias, y la palabra ociosa en la Biblia, o bien ocioso, es no trabajar en la obra de Dios. Y una vez voy a aprovechar también para ampliar un poquito este versículo con la enseñanza de las dos obras, de los dos trabajos, de Satanás y de Cristo Jesús. Muchos que predican la palabra enseñan que Dios nos diseñó para trabajar, pero no enseñan la verdad para trabajar en qué. Porque el trabajo, todo trabajo y toda obra que me quita de predicar, que me quita de amar, que me quita de apacentar las ovejas, que me quita de dar mi vida a Cristo Jesús y de estar lavando sus pies, toda obra que no es de Dios es otro campo. Me llama Dios perezoso, porque en la otra obra es egocéntrica, no es para dar mi vida a los demás, o si acaso es para dar mi vida para que coman mi esposa y mi hijo. Ese es egocentrismo también, porque ayer estábamos hablando de la familia espiritual que nos une por coyunturas, que nos une con la presencia de Dios, y que es el fruto que debemos de tener hacia las ancianas,
hacia los ancianos, hacia los jóvenes, hacia las jovencitas, que verlas como madres, verlas como hermanos, pero ese sentir únicamente, ese fruto es de Dios, viene por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, sí, la obra de Dios me enseña a dar mi vida, a poner el don que Dios me dio, a poner y a derramar mi sangre para un como hemos visto que las viudas que son de verdad sean puestas en la lista, las que son de verdad. Y ya vimos también que las viudas abajo de 60 años se van a las concupiscencias y buscan matrimonios, pero del mundo. Porque ahorita vamos a ver que un matrimonio cristiano también viene aquí recomendado por Dios. Entonces, que aprenden a ser ociosas, se quedan sin el marido y empiezan a ser ociosas porque empiezan a jalarse más a la obra del mundo que a la obra de Dios. Ahora bien, andando de casa en casa. Y aquí vamos a hablar, en aquel entonces, en las congregaciones, no eran como hoy, sino eran en casas, se reunían en casas. También dice en Hebreos que cuando un niño o una niña empieza a pecar, anda como niño fluctuante por todo viento de doctrina. Pero sí, aquí no vamos a hablar de doctrinas diferentes, sino del cristianismo. Y andan de casa en casa, fíjese bien, entremetiéndose, llevando veneno. Tener mucho cuidado porque este fruto Dios lo dice en la bendita palabra, no lo dice uno. Entremetiéndose, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas. Fíjese bien. La palabra chismoso o chismosa es llevar el secreto de alguien, estar hablando detrás de las personas, levantándoles calumnias, levantándoles cosas que no son, o si es verdad, de todas maneras no tenemos que estar hablando detrás de un hermano. Son chismosas, les encanta el chisme y se entrometidas en cosas que no les incumbe, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Y se entrometen en alguna plática y andan de casa en casa a ver quién tiene este fruto o llevando este fruto para así ser un instrumento del diablo y hagan pecar de casa en casa a las que verdaderamente habían huido o a los que verdaderamente habían huido de la corrupción. Sobre todo van con gente que no tiene un nivel espiritual de crecimiento, de madurez. Entonces es un peligro, bendito hermano y bendita hermana. Y ahí está la tarea del obispo, la tarea del pastor, la tarea de la iglesia, el estar vigilando y estar cumpliendo con todas las instrucciones que Dios nos da para generar una iglesia limpia, una iglesia conforme la mandó Dios y Cristo Jesús. Pero sí hay que cuidar todas las áreas y no dejar pasar. Hoy yo le estoy hablando de la sana doctrina. Hoy ni les importa, hermano y hermana. Hoy hay viudas, chismosas, hay de todo en las iglesias. Estamos hablando de las sanas doctrinas. Entonces, andan de casa en casa, son ociosas, empiezan a dejar la obra del Señor, empiezan a dejar de lavar pies, empiezan de dejar de dar sus vidas. Recuerde que ya vimos que la viuda de 60 años tenga buena obra, que esté totalmente trabajando en la obra del Señor. Entonces dice, hablando lo que no deben de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de hablar o por qué no deben de hablar eso? Porque la palabra de Dios dice que nos va a pedir cuentas de cada obra y de cada palabra que haya salido de nuestros labios, sea buena o sea mala, sea para edificar o sea para ir en contra de los mandamientos de Dios. Porque dentro de la congregación el chisme está muy penado en la ley de Dios y es una pena de muerte. Pecado paga un salario y es de muerte. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el chisme es un tema muy grande que yo creo que pues usted debe de saber porque esto viene desde el mundo, ¿verdad?
sobre todo recuerde que aquí en México decíamos, les gusta el lavadero, les gusta estar hablando de los vecinos. Aquí, por ejemplo, en las colonias, y en donde yo nací, que era una colonia, sabíamos identificar a las vecinas que eran chismosas y se pasaban hablando 1 o 2 horas de los vecinos, de sus hijos, ¿verdad? Y así es el chisme, pero yo no critico a los que están allá afuera, porque a los de allá afuera no tenemos por qué juzgarlos, sino le pongo ejemplos y comparativas para saber lo que es el chisme. Bueno, dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes, abajo de 60 años, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y aquí está el consejo, aquí está lo que deben de hacer las viudas que se queden sin esposos. Aparte de que vamos a ver también que se casen. Fíjese bien lo que dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Se casen, aquí está. Ahora, arriba se acuerda que ayer veíamos algo donde dice que estas van y incurren en un delito porque quieren y buscan casarse. Pero ya le dije, hay que entenderle bien la Biblia, hay que leer todo el contexto. Y no que se casen con seres de carne, sino con seres espirituales. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, aprovechando, miren, ya se lo había dicho anteriormente, pero se lo voy a volver nuevamente a decir aquí. En la bendita doctrina de Dios y de Cristo Jesús, para poder casar o para que yo como representante llegue una pareja cristiana y me pida el mandamiento que yo puedo tener como representante, que sea un instrumento para llevar la celebración de una boda, como representante yo tengo requisitos por Dios para darles el sí, porque también hay pedimentos de Dios para el matrimonio. Primeramente, deben de aprender a amar a Dios. Primeramente deben de tomar su cruz, porque dice en 1 de Juan que el que no ama, que el que dice que ama a Dios y ama a su hermano y no ama a su hermano y aborrece a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Y recuerde que el amor es la obra de Dios, es hacer bien. Entonces, el primer requisito para que un matrimonio cristiano funcione, porque también hoy en el cristianismo hay peleas, no son disfuncionales, hay divorcios, hay separaciones, claro, es porque no están en una congregación conforme a la cruz y conforme a la santidad. Pero bien, entonces para llevar a cabo un matrimonio se necesita que el varón haya tomado su cruz, haya salido del mundo, ame a Cristo, sea fiel a Dios, tenga un fruto bueno, que esté inclinado, sea discípulo o sea ministro, no importa. Es un discípulo, debe tener un tamaño espiritual de comprensión para el pacto de Dios y de comprensión del pacto del matrimonio, ¿verdad? Y la mujer de igual manera. Deben de saber bien, perfectamente bien el pacto, porque la mujer cuando se casa, el varón pasa a ser cabeza de la mujer y el mandamiento, como le vuelvo a repetir, que tenemos nosotros los que estamos casados, es que yo tengo que amar a mi esposa para presentarla como una esposa virgen, para jalarla y alejarla totalmente del mundo y que cría hijos tanto espirituales como también los que tengamos en una relación íntima, porque estos niños nacen bendecidos, no nacen de carne, como ya le he dicho yo en enseñanzas pasadas. Un hijo que verdaderamente nace de un matrimonio cristiano conforme Dios lo mandó, nace bendecido, nace sin demonios, nace en otro plano. Entonces, las viudas que se queden jóvenes, abajo de 60 años, es un mandamiento
que Dios quiere. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Aquí está la mujer debe de gobernar, así como el obispo también, junto con la mujer, porque ya vimos que el obispo y el diácono tienen que saber gobernar su casa con la ayuda de su esposa. Recuerde que ya vimos que el obispo y el diácono deben de ser casados una sola vez. Así que aquí el matrimonio pasan a ser uno solo, pasan en una ayuda mutua. Recuerde que la mujer fue dada a Adán para ayuda en la obra de Dios, en los mandamientos que Dios le había dado. De igual manera también, uno de los mandamientos es saber gobernar mi casa, a mis hijos, a mi esposa. Y si yo sé gobernar a mi esposa también va a poder gobernar a mis hijos, gobernarlos con la ley de Dios, gobernarlos con la presencia de Dios. Críen hijos y gobiernen su casa. Que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Porque el adversario, que es el diablo y los demonios, están esperando la ocasión, están acechando un descuido, están acechando que pestañee sobre todo la mujer. Ya le dije que la mujer, bueno, en esos tiempos, es más descuidada y más usada por el hombre. Ahora me he dado cuenta en estos últimos tiempos que la mujer está más apegada y tiene más temor de las cosas de Dios en estos tiempos de la apostasía. Pero nos estamos remontando en estos tiempos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, que no le dé al adversario ninguna ocasión. Le explico. Un ejemplo. Soy joven, estoy casado y tengo una vecina muy guapa, ¿verdad? Que también está casada. Y en todo momento yo la incito a tener una comunión, una relación conmigo. Y le empiezo a coquetear, le empiezo a decir, cuando no está el marido, le empiezo a mandar flores, le empiezo a mandar chocolates. Y si ella, con una vez que lo reciba, me está dando ocasión para darme un sí. De igual manera, estas viudas, con cualquier ociosidad, con que no se vuelvan a casar, con que empiecen a estar chismosas, están dando la ocasión al adversario para estar malditas. Porque una vez que me entran las tinieblas, quedo maldito. Dice, al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Porque la palabra mal viene de Satanás, la palabra bien viene de Dios. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, todos, tanto las viudas, mujeres y hombres, que hoy tuvieron la oportunidad de tener la luz, pero están en la oscuridad, es porque le dieron ocasión al adversario, porque fueron incrédulos a la palabra y porque no creyeron al Creador de los cielos y la tierra y no se sujetaron estrictamente a los mandamientos como están aquí escritos. Dice, porque ya algunas se han apartado, aquí está lo que le acabo de decir, en pos de Satanás. Y recuerde, bendito hermano, es muy fácil descifrar esto. Cualquier deseo a la carne es volverme esclavo de Satanás. Cualquier obra, cualquier concupiscencia, sea el chisme, sea el dinero, sea el egocentrismo, sea el Facebook, sea cualquier cosa, entonces yo ya le estoy dando lugar a Satanás y me ha apartado de Dios. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Recuerde bien, hay dos caminos. Uno llamado Satanás y otro llamado Cristo. El de Cristo es una puerta angosta, el de Satanás es una puerta ancha. Así que no hay para más. Apartarme en pos de Satanás es irme al mundo. Es bajar de la azotea. Es ser ocioso. Es no hacer para lo que Dios me creó. No ser luz, no ser sal, no ser ejemplo, no hacer buenas obras y ver egocéntricamente. Eso es apartar en pos de Satanás. Dice en el versículo 16, si algún creyente
o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Fíjese bien, ahorita vamos a ver. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahora, si algún creyente, hijo, nieto, no sé, hijos, sobre todo sobrinos, ¿verdad? Fíjense, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que se queden viudas, parientes de carne ya, y también espirituales, pero principalmente de carne, aquí está hablando, en hijos, fíjense, que las mantenga. ¿Por qué? Porque el hombre, bíblicamente, cuando está casado, tiene que llevar el sustento a la casa. Claro, yo estoy trabajando en la obra de Dios, Dios nunca me va a dejar para dar sustento a mi esposa y a mis hijos. Pero si yo me quedo, la viuda no recibe diezmo, la viuda no recibe nada de parte de Dios, se queda sola. Aunque ya vimos que la verdadera viuda sea puesta en lista, ahorita lo vamos a ver también eso. Entonces, que las mantenga, ¿para qué? Para que no sea agravada la iglesia. Pongamos, la palabra agravar viene de poder cometer a la iglesia un agraven de que haya apenas lo necesario y tengamos nosotros que de ese dinero que está mandando Dios se quite para que coma el obrero o la obrera. Ahora, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Meditemos en la palabra. Yo quiero detener en cada versículo. Si aquí está diciendo esto, imagínense ahorita uno de los apóstoles o de los pastores ricos que hay, que predican prosperidad, ¿qué sería quitarle para que mantenga una viuda? Nada, ni cosquillas le haríamos de quitarle. Entonces vamos viendo que Dios jamás nos va a dar de más, ni dentro de una iglesia. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Por qué nos va a dar lo necesario nada más? Siempre. Y yo le doy gracias a Dios porque antes no comprendía. Yo antes decía, bueno, Señor, ¿por qué no aseguras? ¿Por qué no tenemos, no sé, unos 200,000 pesos en el banco para la obra, ¿verdad? Y estar generando, eso se llama avaricia. Atesorar se llama avaricia. Y Dios no lo permite porque Él quiere que en todo momento tengamos la confianza en Él. Estamos en un pacto de fe, que en todo momento dependamos de Él, que en todo momento nos estemos humillando bajo la poderosa mano de Él en toda circunstancia, en toda situación. Y de igual manera, si Dios me manda de más, es una tentación para robar. Y yo no quiero tentaciones, aunque tengo el poder de Dios. Es una tentación para dar un pellizquito, y muchos han caído. O también, si Dios me manda más y más y más, aunque no me robe de la iglesia, aunque sea mi sueldo, entre comillas, ¿verdad? Pues mire, voy a empezar a ver qué carro me compro, voy a empezar a ver revistas, voy a empezar a ver motos, voy a empezar a ver en qué me gasto, y me va a apartar. Mire, el dinero no es de Dios, tiene un poder, tiene un principado llamado Mamón. Investígalo en la Biblia. Tiene un poder. El dinero ha matado, ha hecho muchos conflictos. Ya no voy a decir en el mundo, hermano y hermana, sino aquí. Entonces, fíjese que Dios les mandaba lo necesario a la iglesia y eran verdaderos. Verdaderos. Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de Timoteo. Estamos hablando de verdaderos siervos que lo que les mandaba Dios lo ministraban bien para la comida, para el vestido, a los que trabajaban en la obra. Porque al decir para que no sea agravada la iglesia, es para que no haya falta en la casa de Dios. Ahora, ¿qué pasa si la viuda no tiene hijos creyentes? Que se quede, o familia creyente, que se quede viuda. Entonces sí. Aquí únicamente está diciendo a las que se queden
con creyentes. Fíjense, si algún creyente o alguna creyente, y esto no es para la viuda, este mandamiento es para los familiares de la viuda. Tiene viuda, que las mantenga, físicamente hablando, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya, fíjense bien, aquí está, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Porque ya vimos en la enseñanza de ayer que sea en primer lugar o que se ponga en la lista la viuda que en verdad lo es de 60 años y que esté entregada a la obra de Dios. Entonces, sí tienen derecho. Ahora, pongan mucha atención. Aquellos benditos hermanos y benditas hermanas que contradicen la Biblia y que dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento y que no está constituido, a la verdad, hermanos y hermanas, se engañan a toda la gente. Porque los que, yo ya le dije, entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale el dinero de la iglesia para que yo, o como representante, si tengo una viuda de 60 años, cumpla con el mandamiento de Dios de poderla mantener? O si hay alguna viuda joven que no tenga hijos creyentes o que no tenga familia creyente, ¿de dónde va a salir el dinero para poderla mantener si yo no tengo empresas, ni tengo negocios, ni tengo obra en el mundo y estoy consagrado a Dios? ¿De dónde va a salir? Entonces, vayamos meditando. Acá, aparte, ahorita vamos a poder fortalecer más esta enseñanza. Entonces, recuerde, el diezmo no es mío ni es suyo. Todo es de Dios. Todo el dinero es de Dios. Le voy a hablar un poquito sobre eso, bendito hermano y bendita hermana. En el Antiguo Testamento, ya como una sombra de lo que iba a venir, la única tribu que no recibió en la tierra de Canaán un lugar prometido, una tierra, ni tampoco recibió un trabajo de agricultor o de cuidar ganado y multiplicar ganado, fueron los levitas, que era una tribu que Dios escogió para el sacerdocio. Ahora bien, Dios repartió cuando tuvieron, por medio de Josué y en el tiempo de Josué, tuvieron la herencia de Canaán, que se convirtió en Israel y heredaron esa tierra. Dios repartió a las tribus la tierra y repartió grupos de levita para que Israel tuviera enseñanzas y sacerdocio. Y mandó al pueblo darle a los levitas, a los primogénitos de todo lo que sembraran, de los animales, para que fueran mantenidos. Y los sacerdotes tenían que ocupar su vida en enseñar la ley de Dios, ya como una sombra de lo que iba a venir, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra, es una parábola, son ejemplos terrenales para que viniera lo espiritual. De igual manera, Pablo en Corintios habla sobre el diezmo. Ahora, aquí en el Antiguo Testamento dice: Dios mío es la tierra, mío es el grano, mío es todo. Yo soy el dueño del oro y la plata, yo soy el dueño de todo. Y entonces, Señor, no es tu trabajo, yo te di la mente, yo te di tus dedos, yo te di tus manos, yo te di todo te lo di. Y luego, Señor, quiero como dueño de todo, de esta empresa que es el mundo y que en muchos trabajos genera dinero, quiero como dueño el 10%. ¿Qué patrón en algún lugar donde trabaje va a ser tan bueno y tan generoso como el Dios de allá arriba? Imagínense que usted esté trabajando, por ejemplo, en Estados Unidos, en un huerto de 25 hectáreas de manzana, donde estén entrando diariamente unos $5,000 de ganancia, ¿verdad? Y que el dueño le diga a usted: quédate, por favor, con $4,500 y a mí dame $500. Ningún patrón va a hacer eso. Ninguno, más que uno, Dios. Y eso, de lo que me está pidiendo de Él, no del trabajo de las ovejitas, sino de Dios, lo está pidiendo
para el que verdaderamente es obispo, para el que verdaderamente está en la cruz, para el que verdaderamente no tiene empresas ni negocios. Escúchelo bien, hermano y hermana. Porque Dios prohíbe al ministro tener obra que me descuide de dar mi vida a quien tiene hambre y sed de justicia, que necesita todo mi cuerpo, toda mi mente, toda mi alma. Porque si yo, y aquí las ovejitas supieran que tengo yo negocios que tengo que atender y que no me dé nada porque no soy un obrero fraudulento. Eso solamente, como vimos también con la viuda, que está entregada totalmente a las cosas buenas. Pero ya le dije, ahí están los contactos. Bendito hermano y bendita hermana. No nada más aquí, Dios me pone en el corazón leer libro tras libro o carta tras carta. También podemos preparar enseñanzas especiales, como las hay. Ya vimos también, ¿verdad? Quitando el velo al pueblo de Dios. No es una epístola, no es un evangelio, es una enseñanza con varios versículos de la Biblia. De igual manera, Jesús Dios o el Hijo de Dios. También, si usted requiere que toquemos el diezmo y la ofrenda en una enseñanza profunda, con mucho gusto pídalo y con mucho gusto lo hacemos. Bueno, pero prosigamos. Entonces, mire, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, a fin de que haya lo suficiente para las viudas que son de verdad. Y aquí también vemos una iglesia transparente donde no se robaba el dinero el apóstol o el pastor como ahora se lo roban, sino lo repartían a la iglesia, lo repartían para que no hubiera ninguna necesidad. Dice en el 17, los ancianos que gobiernan bien, fíjese bien, ya vimos nosotros la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, lo que es un anciano, hablando de las dos. ¿Se acuerda que dijimos que no reprendas al anciano, sino exhórtale? Que le puse, o Dios nos puso el ejemplo de los dos tipos de ancianos, del físico y del espiritual. Ahora aquí vamos a hablar también de los dos, del físico, porque hay ancianos de 70, de 75 años que están trabajando en la obra de Dios, trabajando en la iglesia, no los domingos, sino todos los días. Y también habla de los ancianos espirituales, que ya hemos visto que es alcanzar una madurez y un tamaño espiritual por Dios. Ahora, los ancianos que gobiernan bien, esto es muy importante, que gobiernan bien. Ya lo vimos también en el obispo, que sepa gobernar la iglesia, que sepa gobernar a los, y es hablar con autoridad, es no permitir el pecado, es estar hablando y estar corrigiendo y estar en todo momento inclinando las almas y los corazones a que no pequen, gobernar bien, a que cumplan la ley de Cristo Jesús. Eso es gobernar bien. Un buen gobernante en alguna nación cumple la ley. Entonces dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos, por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y no habla de un respeto, porque el respeto se lo debemos a todos, no nada más al anciano. Ya vimos eso, que al anciano lo veamos como un padre, que a la anciana como una madre. Ese honor, no está hablando de ese honor ya es un mandamiento. Ahora, ¿de qué honor está hablando? De los diezmos, de lo que entra en la congregación a los que trabajan en la obra de Dios. Por eso le dije, aquí vamos a fortalecer un poquito más fuerte para qué dejó Dios el diezmo. O sea, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y aquí habla de la obra, aquí habla de un trabajo. ¿Se acuerda que cuando vimos que las viudas jóvenes aprenden a ser ociosas? Claro, ya no trabajan ni predican, ya no trabajan en la casa de Dios. Empiezan a irse poco a poco al mundo.
Entonces la palabra ocioso o ociosa es cuando no se trabaja ni en predicar ni en enseñar la palabra de Dios. Un anciano, una viuda, un representante, es un elemento en el cuerpo de Cristo para enseñar, para trabajar. Aquí lo estamos viendo, fíjense, que trabajan en predicar y enseñar. Ténganlos por doble honor. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, la palabra no nada más nos habla de un diezmo. También, créame, que hay una cita bíblica en donde dice doble honor. Hay gente que verdaderamente cree a Dios, hay gente que entiende la palabra y hay hermanos que han dado el doble, que es el 20%, a los que ya tienen un tiempo, a los que verdaderamente son dignos de recibir un 20% y no un 10%. Eso es por doble honor. Yo espero que vayamos entendiendo. Dice, pues la Escritura dice, y aquí fíjese bien, el que tenga oídos, oiga, porque el pecador no entiende, no puede discernir la palabra de lo que es el diezmo, de lo que vive la iglesia. Digo, es muy claro para los que tenemos el Espíritu Santo. Fíjese bien, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y digo, es el obrero, digno es el obrero de su salario. Ahora, aquí nos está poniendo Dios por medio de su palabra un ejemplo. El buey, en el Antiguo Testamento, se utilizaba para arar la tierra. Se le ponía un yugo con otro buey para que los dos fueran derechitos, haciendo un surco cuando se iba a sembrar. Y esa es la obra de Dios. Con parábolas, nosotros aramos la tierra, que es cuando vamos con el Evangelio, con el yugo de Cristo Jesús, con un cuerpo en ayuda, vamos arando en algún lugar donde no ha llegado el Evangelio, si es que soy apóstol, ¿verdad? Y si no, también vamos arando, vamos aflojando la tierra, que es el Evangelio, y se va sembrando semilla, ¿verdad? Y luego se cierra y se riega. Entonces, está hablando de los que trabajan en la obra, de los que trabajan en el Edén, de los que trabajan en el campo que Cristo Jesús nos dejó. No habla de los animales, habla de nosotros, porque también hay muchas citas bíblicas en donde Dios nos compara con un asno, con un buey, con un camello también, que son animales de trabajo, animales de carga también. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla. Y yo quiero decirle, todo aquel cristiano que está engañado o es avaro, codicioso y que no cumple con el mandamiento del diezmo, está poniendo bozal al que está trabajando y al que está dando su vida. Ya le dije, a mí si aquí me hablan para dar un diezmo, yo no lo voy a recibir, ni tampoco una ofrenda. Oiga, hermano, quiero diezmar. No soy digno. Venga, preséntese, que yo sepa quién va a ser la ovejita y entréguese a Dios para poderle servir todos los días, para poderle dar mi vida todos los días. Pues aquí no se pide nada, porque Dios me pediría cuentas. El Evangelio es gratuito también, bendito hermano. Gratuito en el aspecto de que la ovejita únicamente tiene que cumplir con el mandamiento y no más. Así que, si el obrero es digno de su salario, vuelvo a repetir, yo por este medio, pedir dinero sin darles un trabajo, sin darles mi vida y sin saber ni siquiera quiénes son, never. Dios me libre, espero la vida eterna. Pero si por este medio Dios toca algún corazón y una ovejita viene, sí, vive aquí en México, ¿verdad? Y quiere entregarse, y quiere discipularse, y yo le entrego mi vida. Claro que soy digno de mi salario. Y ahí sí no pondrás bozal al buey que trilla. Y quiero tocar algo también, bendito hermano y bendita hermana, muy importante. Delante de Dios. Él pedirá cuentas si yo digo alguna mentira.
Pero Dios, cuando me ha utilizado en otras ocasiones, de gente que ha entrado por la puerta del redil y quiso seguir a Cristo, y yo le empecé a servir, ni al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses, ni a los 4 meses, ni a los 5 meses, ni a los 6 meses, ni a los 7 meses, se les tocó la palabra diezmo ni ofrenda. Nada. Para no ser piedra de tropiezo, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 10. Y una vez que ya se les había dado un tema y empezamos con los evangelios y se tocó ese tema sin prepararlo especialmente, sino aquí como estamos leyendo, pues bueno, llegamos muchas veces al versículo y hay que enseñarles bien. Las ovejitas preguntaban, querían el tema especialmente y cuando lo aprendieron voluntariamente lo hacían, sin tenerles que estar diciendo el diezmo en cada congregación, ¿no? Entonces, aquí no se toca luego el diezmo, no, si tengo a Dios, lo que nos importa es la vida, pero bien, la vida de la ovejita. Entonces, no pondrás bozal al buey que trilla, y digo, el obrero, aquí está hablando, el obrero es digno de su salario. El obrero, el que obra, el que trabaja en la casa de Dios. Dice en el 18, pues la escritura dice, dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Recuerde, bendito hermano, que vimos que no reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Se acuerda cuál fue la enseñanza? Que es muy difícil que un anciano practique el pecado. Es muy difícil. Ahora bien, contra un anciano no admitas acusación. Que alguien llegue y te diga, fíjate que el predicador o el que enseña la palabra está cerrándole el ojo a la hermanita, está conjeteando o se queda con los diezmos, se los clava, no sé cuál fue. No admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y esto viene, bendito hermano, desde el tiempo de los jueces en el Antiguo Testamento, cuando Jefté, el suegro de Moisés, que Moisés no podía con todo el pueblo juzgarlo, le propuso que pusiera jueces para juzgar al pueblo. Claro, todo por Dios. Y la bendita palabra también, no nada más al anciano, sino también contra un hermano, no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos, porque en el Nuevo Testamento también está escrito. Claro que si yo veo a mi hermano pecar, ¿verdad? Sí está, que si no lo ve otra persona, pues me voy a quedar callado. No, dice, ve y reprende a tu hermano estando tú y él a solas. Tú y él a solas. Si no se arrepiente, lleva otro hermano para que sea testigo de que no se arrepintió. Y entonces, por 2 o 3 testigos, se decidirá. Ahora ya, con 2 testigos o 3 testigos, nosotros estamos constatando que probablemente el anciano haya tropezado. Y aquí también meditemos. ¿Satanás puede hacer tropezar a un anciano? Sí. Por eso Pablo decía, yo no confío ni en mí mismo. También, no importando el crecimiento espiritual que tenga uno, mientras estemos en este cuerpo estamos en peligro, sin importar el tamaño espiritual. Claro que los bebés están a cargo de los pastores, están a cargo de la iglesia, y la iglesia estamos a cargo los unos a los otros para cuidarnos, para darnos ánimo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que también, bendito hermano y bendita hermana, los ancianos, los jóvenes, estamos siempre en todo momento siendo acechados. Siempre hay un poder negativo. Siempre está Satanás tratándonos. Por eso dice, ¿verdad? Contra un anciano no admitas acusación. ¿Y de qué manera puedo acusar yo a un representante? Pues cuando está transgrediendo la ley de Dios, el mandamiento de Dios. No aceptes acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bien. Dice, a los que persisten en pecar,
repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, ancianos, que se les exhorte, o algún hermano o alguna hermana que se les exhortó con 2 o 3 testigos y que nos consta que están transgrediendo la ley de Dios y no entendieron cuando se les fue a decir que se arrepintieran, sino que persisten en estar en ese deseo carnal, entonces públicamente en la congregación, y es un mandamiento de Dios, ya no dice exhórtalos. Recuerde que la palabra reprender es decirles el mal, llamarles la atención por lo que están haciendo. Repréndelos enfrente de todos para que los demás también teman. Y la reprensión no es como la que hacía Elí. La reprensión es de Dios, o a la próxima lo vuelves a hacer, y toda la congregación, por medio de Dios y por medio de estos versículos, te apartamos, porque la lepra contamina, o te arrepientes en el nombre de Cristo Jesús, le pides perdón a Dios y le pides perdón a los hermanos y vuelves en sí, porque lo que estamos haciendo es tratar de despertarte tu espíritu, que ya lo está ganando Satanás. Pero recuerda, hermano, que el que practica el pecado es del diablo. Hay quien se arrepienta, porque la exhortación no es para juzgar y para mandarlos a la maldición. La exhortación y la reprensión y el redarguir es para que den un fruto de arrepentimiento y que el alma no se pierda. Dice en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora, recuerde que Timoteo era un diácono y ya vimos el fruto y los requisitos que Dios pide a un diácono. Todo lo que hemos visto en Timoteo de cómo debe de ser un representante y cómo debe de estar en la iglesia, que es el conjunto de las ovejitas, ya le está diciendo este hombre, mira, Timoteo, pongo a Dios por testigo en esta carta. ¿Y sabe qué, hermano? El que verdaderamente tiene temor, porque así nos ayudamos mutuamente, porque yo de igual manera, si veo algún miembro del cuerpo que está menguando, que se está descuidando, que está permitiendo y que por dormirse falsos representantes y no se dio cuenta, porque recuerde cómo empezó Timoteo, ¿verdad? Que estaban entrando ya falsos y Timoteo no hacía nada, y que él era una atalaya, que se había quedado ahí para cuidar a las ovejas. Ahora, lo está despertando y está diciendo, conste Timoteo, conste, ahí está Dios, recuerda que hay lago de fuego, que hay vida eterna, recuerda, te encarezco porque este es tu pacto. Te recuerdo, Timoteo, lo que tú mismo aceptaste. Recuerda la imposición de manos con la que fuiste bautizado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. Dice, y de sus ángeles escogidos. Testigos, Dios, Cristo y la iglesia. Porque usted sabe que la iglesia va a juzgar juntamente con Cristo. Y la iglesia no son los llamados, son los que alcanzaron un lugar dado por Dios, cuando tuvieron la estatura del varón perfecto dada por Dios, y de ser llamados fueron escogidos en la orilla del mar para trabajar en su obra. Y siempre hay que meditar, ángeles, ángeles, claro, no estamos en la carne. Yo le digo, ministro, a quien enseñe la palabra, si usted enseña la palabra y todavía anda en el mundo, no es un ángel. Un ángel tiene alas espiritualmente, está volando por encima de la serpiente que le fueron cortadas las alas y le fueron dadas a usted para no bajar. Un ángel está en la azotea, como dice el Mateo, y el que está en la azotea no descienda por la capa.
Un ángel está en el monte. Un ángel está en una cuarta dimensión. Un ángel está caminando en el mar. Un ángel estima todo como basura, todo lo de la carne. Es cuando entonces Dios escoge. Y un ángel también bíblicamente es un eunuco que puede cuidar doncellas. Un eunuco que no puede tener relaciones con Satanás, ni con las cosas de Satanás, hablando espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ya vimos cuáles son sus ángeles, porque vamos a juzgar. Aquí le está diciendo, cuidado Timoteo, porque hay un Dios, hay un juez y está su iglesia que también te van a juzgar, ¿verdad? Algún día. Que guardes estas cosas sin perjuicios, sin cargas, que no sea gravoso. Y solamente, bendito hermano y bendita hermana, hay un modo para que estos mandamientos no me sean perjuiciosos, no me sean una carga, sino que sean con gozo, no descuidando el don que me fue dado por imposición de manos, no descuidando la presencia de Dios, porque la presencia de Dios me guía con gozo, me guía con alegría a hacer este trabajo, porque por obras nadie puede cargar la cruz. Sin Dios, nadie se le va a hacer perjuicioso. No es por obras, sino es por el Santo Espíritu. No haciendo nada con parcialidad. Ahora también de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire. La obra de Dios es una entrega total. Parcialidad es como hoy, 3 días a la semana, un día voy, otro día Dios. No. La obra de Dios es un fuego que se entrega todos los días. Es aquel ejemplo que pone Dios, por ejemplo, ¿no? Que en la madrugada llegan a tocarle, a pedir pan. Y dice, ahorita no, es tarde, ven mañana, no abras, ¿verdad? Que estamos de noche. Y que en todo momento, cuando nos toquen la puerta una ovejita, no seamos parciales, sino como le dije yo, aquí están las puertas abiertas mientras tenga Dios, que aquí, le vuelvo a repetir, hermano y hermana, aquí trabaja Dios, y Cristo Jesús como instrumentos nuestros, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 28, y quizás en el 29 llegue Cristo, no lo sé, pero todos los días, así como dijo Cristo Jesús, imítenme, y así como Cristo Jesús caminó como Pablo, como Pedro, fueron con una entrega total, no con parcialidad. Bien, recordemos que los tibios son los parciales. Acuérdense que dijo Cristo, o sé caliente o sé frío, porque a los parciales, a los tibios, yo los voy a vomitar. No puedo servir a dos señores. No puedo servir a mis concupiscencias y a Dios. No se puede mezclar el agua dulce con el agua salada. No se puede. Entonces, o es la cruz, o es una entrega total, porque fui comprado, y eso lo debo de saber, a un precio muy alto, y ya no me pertenezco yo, sino mi cuerpo y mi vida le pertenece a quien lo compró y me rescató para utilizarme. Nada hagamos con parcialidad. Dice en el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora también, hermano y hermana, ¿verdad? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Recordemos que primeramente las manos representan trabajo y representan un instrumento por fe de que cuando Dios nos dice que oremos para que alguien tenga un ministerio, que también debe de ser con el
prestiverio, como ya lo vimos, ¿verdad? Pero también en muchas ocasiones donde no hay un prestiverio, bueno, pues nosotros tenemos que imponer manos, ya sea por una enfermedad, también si hay ancianos, que sean ungidos y lloremos, pero de igual manera para que Dios lo pueda perdonar o para que pueda tener un ministerio, orarle a Dios según cuál haya sido su conducta, como ya lo vimos, según haya sido primero probado y que después oremos, impongamos manos para que el don de Dios lo tenga, porque así lo ha dejado Dios, que no sea con ligereza. ¿Qué? Ligereza es sin fe. Que sea totalmente con fe, totalmente sabiendo que este mandamiento es de Dios y que la fe es que lo que no vemos se hace visible a los que creen después de un tiempo en obra. No impongas con ligereza las manos en cualquier situación, porque ya le dije, las manos se imponen para pedir perdón por una persona que se arrepintió, se imponen también para alguna enfermedad física, se imponen también para, según la conducta y cómo haya sido probado, se le vaya a dar algún ministerio en la obra de Dios y que Dios le dé ese don, que le dé la capacidad. Entonces, las manos se utilizan con los ministros que han alcanzado un tamaño espiritual para imponer y pedir a Dios por alguien menor. A ninguno con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos. También otro, ¿qué es un pecado ajeno? Claro, cualquier transgresión a la ley es ajeno, no está en la Biblia. Todo lo que no venga en la Biblia, toda obra que no venga en la Biblia es ajeno a mí. ¿Qué me dice Dios? Aquí hay 2 mesas de pan. Uno de pan dulce, muy sabroso, de pasteles, de pizzas, y aquí hay uno sin levadura. Aquí hay uno de trigo. Ese es ajeno a ti. Desde el momento que te compré, te prohíbo rotundamente y te digo que estés en ayuno a ese pan. ¿Se acuerda que hablamos del ayuno? Bendito hermano, ¿cuál es el verdadero ayuno? Bueno, no milites, no tomes de ese pan. Es ajeno a ti. Entonces, yo no puedo, lo que me pida mi carne, que son concupiscencias, es pecado. Yo no puedo participar de ese pan que ya es ajeno a mí. En pecados ajenos, consérvate puro. Y también no participes en pecados ajenos, también. Eso, una persona que esté pecando y yo no estoy pecando y que es ajeno, pues no voy a participar con él también. Que es lo mismo. Consérvate puro. Y mira, hermano, aquí está la doctrina verdadera de Cristo, aquí está la verdadera doctrina de Dios. Pureza, santidad, sin pecado, rectitud, ángel, blanco. Aquí está lo que nosotros predicamos, el poder de Dios, porque aquella iglesia y aquella congregación que predique que la perfección no está en la iglesia, está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Y ese pecado no le va a ser perdonado a nadie, porque el poder de Dios viene a perfeccionar y viene a mantenernos puros a los que hemos alcanzado un tamaño espiritual. Consérvate puro. Y fíjese bien lo que dice. ¿Se acuerda que vimos sobre el obispo y el diácono? Que el obispo no se ha dado al vino, pero el diácono sí podía beber, pero con cierta modalidad. Fíjese bien lo que dice. Timoteo era un diácono. Mire, dice lo que dice. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Mucho ojo, bendito hermana y bendito hermano. Timoteo era un diácono. Y muchos dicen, está enfermo, ha de estar pecando, demonios tiene. No, Dios es un Dios que da dinero, que da carros, salud, como dicen en el año nuevo, ¿verdad? Salud y paz, que tenga salud. No, yo estoy enfermo como cristiano, estoy pecando. Mira, hermana y hermana Timoteo, meditemos, era un hombre que ya había corrido.
Un hombre que estaba trabajando y tenía enfermedades continuas. ¿Por qué? ¿Para qué? Yo le digo, ¿lo puedo entender? Porque gracias a Dios me ha probado también. Y le doy gracias a Dios porque en Santiago dice muy claramente, ¿verdad? Y cuando eres probado, gózate. Porque Dios prueba a quien ama. Al quien no prueba, lo deja con riquezas. Vámonos, a ese no lo prueba. Gózate porque Dios te está probando en todo. Con familia, con enfermedad, para ver tu fe, para ver si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, para ver si dependes de Él, para ver si te humillas como polvo. Pablo también estuvo enfermo de los ojos, por años. No son enfermedades de una semana. Yo ya le he dicho, hermano y hermana, gracias a Dios, tengo una prueba. Ya tengo 4 años, estoy en una silla de ruedas ahorita, fui operado, ya siendo un ministro. Ya haciendo, pero Satanás quiso por otro lado y por otro, por sus congregaciones. Si tú fueras, no, Dios prospera. Dios, no. Usemos la palabra, usemos la Biblia. Ahora, Pablo, ¿por qué no imponían manos como hoy? ¿Por qué no decían, Señor, sánalo? Porque también dice en Santiago que si alguno está enfermo, impongamos manos, lo unjamos y quedará sano. Pero dependiendo si es una prueba de Dios, ni con la oración la podemos quitar. Debemos de saber discernir cuando es una prueba o es una enfermedad que no proviene de Dios y que sí puede ser sanada. Hay que tener discernimiento también. Entonces aquí ya le está diciendo bebe un poco de vino. Yo le hablaba la vez pasada del vino tinto, del producto de la vid, que no es como hoy, que con químicos, sino un vino hecho por uvas, ¿verdad? Entonces, que era bueno hasta para la digestión. Entonces aquí vemos que Pablo le está recomendando, más bien Dios, por medio de Pablo, porque la palabra es de Dios, no es de Pablo, le está recomendando que tome un poco de vino y no nada más agua. Ahora aquí también vemos que pues verdaderamente un verdadero siervo de Dios cuida su templo. Él tomaba pura agua. Ya había cerveza en aquel entonces, ya habían otros productos dañinos como el día de hoy, pero nosotros somos templo de Dios. Bueno, entonces dice, no bebas agua, sino es un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bien, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere y si me lo permite en su misericordia, mañana continuaremos con la enseñanza número 13 de la primera epístola de Timoteo, que ya nos queda pues prácticamente un capítulo por terminar, unos 2 versículos para terminar el 5 y continuar con la segunda epístola de Timoteo. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.